Casa Caldas. Varios amigos que nos reuníamos a tertuliar, a conversar, acompañados de un café. Hablábamos sobre política, sobre ciencia, sobre tecnología, sobre filosofía y sobre cosas mundanas. Cuando comenzó el tema de la pandemia, decidimos que era oportuno comenzar una tertulia virtual y este ensayo ya nos lleva hoy a, creo que es la tertulia cuarentena número 40, si no estoy mal. Y el proceso es el siguiente. La compañera Olguita tiene la palabra presentando unas notas sobre los líderes que han sido asesinados en el departamento del Cauca. Olguita, tiene la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo para nuestro invitado y para todos y todas los que nos acompañan, como siempre, en esta tertulia y para los que llegan por primera vez. Como siempre, esta es una franja de un homenaje a aquellos líderes y lideresas que han sido asesinados en nuestro departamento del Cauca con el fin de que no queden en el olvido. Por lo tanto, hacemos un homenaje a sus nombres. Hoy queremos hacerle un homenaje a Gabriel Adolfo Correa, quien fue asesinado el 2 de julio del 2018 en Buenos Aires, Cauca. Era concejal, pertenecía al Partido Verde. También queremos hacer un homenaje a James Hidrobo Navia, asesinado el 27 de junio del 2018 en La Fonda, municipio de Patía, Cauca. Es concejal, líder comunitario y miembro de la Asociación de Cultivadores de Hoja de Coca y Amapola y Marihuana Cocam. También queremos hacer un homenaje a Ramón Ascue, líder indígena, quien fue asesinado el 14 de mayo de 2018 en la vereda Pan de Azúcar, en Cobito, Cauca. Era un líder reconocido por trabajar el tema de restitución de tierras. Igualmente, queremos hacer un homenaje a Belisario Benavides, integrante de la Mesa de Víctimas del departamento y líder comunal del municipio de Rosas, quien fue asesinado el 22 de marzo del 2018. Y por último, queremos hacerle un homenaje a Jesús Orlando Grueso, quien fue asesinado el 10 de febrero del 2018. Era del Consejo Comunitario del Río Guapi y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca y Amapola y Marihuana Cocam, para que sus nombres no queden en el olvido. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Olguita. A continuación, el compañero César Muriel nos hace la nota sobre la paz. Compañero César, adelante. Gracias, muy buenas noches. La paz es una sola, aunque tenga muchas caras. La de la salud, la del trabajo, la del respeto, la del amor, la del alimento. Y todos nos merecemos que ella llegue hasta cada uno de nosotros, que nos acoja, que nos llene y que nos colme. Y así también es menester nuestro abrirle el corazón, nuestra conciencia, nuestra alma, para que pueda habitar en nosotros y así también la podamos brindar a los demás. Ábrete a la paz y ofrece la paz. Gracias, César. Ahora sigue el compañero Walter Aldana, quien nos presenta al invitado de hoy, el profesor Alirio Uribe Muñoz. Antes, recordarles a toda la audiencia que debemos mantener tanto los micrófonos como las cámaras apagadas para que haya una mejor transmisión. Adelante, Walter. Gracias, Alejo. Buenas noches para todas y todos. Alirio Uribe Muñoz, defensor de derechos humanos reconocido nacional e internacionalmente, abogado santanderiano de la Universidad Católica, especialista en derecho civil y derechos humanos, vocero político del Techo Común, nos contará. Fue juez del Tribunal Permanente de los Pueblos en juicios éticos contra empresas multinacionales. Fue representante de víctimas en reconocidos casos como el asesinato de aquel hombre que amamos intensamente en este país, que es Jaime Garzón, el senador de la Unión Patriótica, hombre nuestro del Cauca, senador Manuel Cepeda Vargas, el crimen del profesor Alfredo Correa Andrés, entre otros, profesor universitario, en fin. Es un hombre muy reconocido nacional e internacionalmente, como les decía, y sobre todo es un hombre con una gran sensibilidad humana que hace que día a día se juegue su vida en la defensa
de los derechos humanos. A todas y todos pedirles que por favor, Julio César López, cierren cámaras, cierren micrófonos. Alirio, tienes 40, 50 minutos para hacernos tu opinión, darnos tu opinión, tu intervención con relación a los 2 años del gobierno Duque. Pedirle a los asistentes que escriban en el chat, quiero preguntar, en el momento que lo quieran hacer. Cuando él termine, entonces se le preguntará y finalmente yo haré un resumen y vamos cerrando. Entonces, bienvenido a la tertulia, la cuarentena humana número 39, que tiene hoy el honor de tener a una persona de las calidades como las suyas. Bienvenido, Alirio. Tienes el micrófono cerrado, Alirio. Alirio, tienes el micrófono cerrado. Ya, gracias, sí. Buenas noches. Gracias. Pues primero que todo agradecerles de verdad la confianza, la invitación por esta tertulia y por este grupo de amigos y amigas para hablar un poquito sobre lo que ha sido estos 2 años de gobierno de Duque. Agradecerle a Walter la invitación, bueno, saludar también a Orlando Sapina, que estuvimos 4 años en el Congreso, a Alejandro, a César, bueno, a todas las compañeras que están acá también. Agradecerles muchísimo pues la invitación. Yo voy a dar algunos puntos de vista y voy a usar como referencia para estos puntos de vista yo estoy oyendo ruido. ¿Alguien está oyendo ruido? Sí, también. Por favor, reitero, Edgar Zúñiga, por favor, cerrar micrófono y cámara. Todos y todas, por favor, que solo quede la de Alirio. Bueno, les decía entonces, cuando tú preguntabas del techo común, de vocero del techo común, pues es que aquí en Colombia existen unas plataformas de derechos humanos que están articuladas con organizaciones nacionales, bueno, son por lo menos unas 800 organizaciones, y acabamos de publicar el 9 de septiembre, pasó un poco desapercibido por la tragedia pues de ese día, pero publicamos un informe sobre el aprendiz de Duque, los 2 años de desgobierno de Duque, que se los puedo compartir. Es un texto de casi 500 páginas, donde hacemos un balance de todo lo que ha pasado durante estos 4 años de desgobierno, como lo llamamos allí, de Iván Duque. Y hacemos ahí pues un análisis con más de 75 pequeños artículos, ensayos sobre la situación y sobre la coyuntura y sobre lo que pasó en estos 2 años. Y por eso pues lo presento, les cuento para que invitarlas. Yo se lo envío ahorita por el WhatsApp a Walter para que ustedes, los que quieran, pues lo difundan y lo lean y lo comenten también. Yo creo que lo que estaba previsto pasó. Lo que estaba previsto, si te acuerdas, Oscar, era que si el uribismo llegaba nuevamente a la presidencia, pues íbamos a tener 4 años perdidos para la paz, perdidos para los derechos humanos, para el medio ambiente, para el desarrollo social. Y bueno, eso es lo que ha venido pasando. Tenemos el desafío de mirar qué hacemos para que no se pierdan los 4 años completos. ¿Qué hacemos para que en estos 2 años que quedan, pues el país no siga retrocediendo tanto? Cuando decimos que es un gobierno perdido para la paz en estos años, pues es porque, si bien es cierto, el presidente maneja un discurso en los escenarios internacionales como el que escuchamos la semana pasada, donde él dice que está cumpliendo los acuerdos, que está implementando los acuerdos, y donde habla de defender el medio ambiente y una cantidad de cosas, pues lo que nosotros hemos visto al hacer este balance, pues es que realmente hemos retrocedido
a escenarios de violencia muy fuertes. Basta pues un número, este año llevamos 64 masacres, lo cual pues es aterrador, más el número de las cantidades de cientos de líderes asesinados, excombatientes. Bueno, yo creo que todos los que están aquí conocen pues esas cifras aterradoras. Por un lado, no se ha implementado el acuerdo de paz, por otro lado, se hizo imposible una negociación con el ELN. Por el otro lado, todos los mecanismos que se crearon legales para el desmonte de lo que llaman los sucesores del paramilitarismo y el plan de desmonte del paramilitarismo, pues no se implementó, no se aplicó. Y esto nos ha llevado pues a que en muchas zonas del país pues estemos inundados de militarización del gobierno con las llamadas zonas futuro, con todos estos planes estratégicos, también con la participación de los Estados Unidos y una cantidad de actores armados con la cantidad de nombres que queramos, ¿no? Pues por un lado, pues el ELN, las disidencias de las FARC con sus diferentes bloques, y por el otro lado, pues todos los grupos paramilitares, el Clan del Golfo, los Caparratos, la Construct, bueno, una cantidad de grupos. El Comité Internacional de la Cruz Roja habla de que en Colombia hay 5 conflictos armados, los clasifica un poco el ELN y el Estado, el conflicto en el Catatumbo, donde está el EPL, el ELN, las disidencias y también el Estado, bueno, los conflictos del Cauca, Nariño, y bueno, el Chocó. Y pues lo que hemos visto entonces es que hay un recrudecimiento de la guerra, de la violencia, y por lo tanto, pues un deterioro en la situación de derechos humanos y un poco la paramilitarización, es decir, una expansión de esos grupos post-desmovilización, los que ya hice referencia, también los rastrojos, los autodefensas conquistadoras de la sierra, bueno, las autodefensas gaitanistas que dicen que ya tiene presencia en 22 departamentos, y bueno, la militarización de los territorios, y todo esto pues con la afectación y el agravamiento de la situación de derechos humanos en el país, todo el reclutamiento de niños y niñas y demás. Entonces, nos preocupa que esto se profundice en los 2 años subsiguientes para volvernos a vender las fórmulas del autoritarismo y las fórmulas de la seguridad y todos los discursos grandilocuentes en torno a la seguridad que nos llevarían a, otra vez, pues la continuidad del modelo uribista si no hacemos algo, si no tratamos de mirar qué hacemos en estos 2 años para que esa matriz no se imponga. Si ustedes recuerdan, hasta antes de la pandemia, de alguna manera teníamos al gobierno contra las cuerdas. Duque muy bajo en las encuestas, todos los escándalos de los militares, las chuzadas, los escándalos de la cúpula militar con el comandante de las fuerzas militares, todo el tema de la ñeñe política, los cacerolazos, la movilización, y obviamente al gobierno le cayó del cielo la pandemia. Por un lado, pues eso le dio agenda política. Por otro lado, eso le permitió la corrupción, porque ustedes saben que la emergencia económica no es otra cosa que coger los billones del presupuesto y volverlos caja menor del presidente, de los ministros, de alcaldes, de gobernadores, y con eso comprar voluntades políticas. Pero también, pues nos lo pusieron en un aló presidente todas las tardes, y de alguna manera, pues el gobierno aprovechó que todos tuvimos que encerrarnos, y la cuarentena favoreció a este gobierno, como a muchos gobiernos autoritarios en el mundo, les permitió pues recomponerse y fortalecerse. Eso concentró también el poder ejecutivo, porque el presidente expidió 164 decretos
algunos dentro de la emergencia económica y otros por fuera de la emergencia económica. Y esos decretos le permitieron gobernar por decreto, con el Congreso cerrado, con el Congreso por virtual, con los congresistas de oposición poniendo allá avisos y letreros de que no les daban la palabra. Bueno, prueba de eso fue que en el marco de esto aprobamos la cadena perpetua como una, desde mi punto de vista, una regresión total constitucional. Entonces, digamos que no había un control político, la gente encerrada, la gente dejó de estar en las calles. Y como ustedes vieron, apenas se levantó en septiembre, pues este tema de la pandemia, pues la gente agarró para la calle otra vez a protestar. Pero el presidente, insisto, gobernó de facto con medidas de excepción a través de la emergencia económica. De esos 164 decretos, apenas 11 tenían que ver directamente con el sistema de salud. Tal vez las medidas de la pandemia no eran sino en dos direcciones: fortalecer el sistema de salud, garantizar el acceso a la salud, proteger el personal de salud y garantizar el ingreso a la gente que no tenía pues cómo salir a trabajar, y sobre todo pues a ese 50% de la población que vive del rebusque, los vendedores y demás. Es decir, que lo que había que hacer era fortalecer la salud, y lo que habíamos propuesto de una renta básica para la población, para que la gente tuviera cómo pues insertarse en la vida económica, a la vez consumir, a la vez activar el aparato productivo y a la vez cuidar los empleos. Pero no, el gobierno prefirió legislar sobre todo y potenciar la corrupción a partir de todos esos mecanismos que se inventaron en el marco de la emergencia económica. Por eso la Corte Constitucional pues les ha tumbado una buena parte de esos decretos. Entonces, digamos que pues ahí tuvimos también una muy mala experiencia pues con ese tema del manejo de la pandemia, y obviamente en ese contexto pues todas las violaciones, los líderes los mataron en la casa. Ustedes vieron que algunos los mataron con la mamá, con los hijos, con los hermanos. Bueno, entonces digamos que la cuarentena no operó para los sicarios, para los grupos armados, pero sí afectó pues a la gente. En el marco de ese contexto también pues decir que la pandemia también estimuló la impunidad, que en Colombia el 71% de los delitos no son denunciados, de todos los delitos en general, y que obviamente entre esos nuevos delitos pues están todos los de la corrupción, a los que hago referencia en el manejo de, algunos hablan de 60 billones de pesos que fueron manejados por el FOME, de los cuales solo terminaron llegando a la salud 0.96 billones. Entonces, y casi todo ese dinero llegó fue a las EPS, o sea, al negocio de la salud, y no realmente al sistema de salud. Estamos hoy más empobrecidos que antes, con más de 5 millones de desempleados, dicen algunos que saben del tema, con problemas en todos los derechos, ¿no? Porque en el trabajo por el desempleo, en la salud, pues por temas que Oscar maneja mejor que yo, y en el tema de la conectividad y la educación. Ustedes nos tienen con el cuento de que la gente está teleestudiando este año, pero cuando uno mira las cifras, uno encuentra que apenas el 50.8% de los hogares urbanos tienen computador, y ese mismo porcentaje más o menos es el de los hogares urbanos que tienen conectividad. Entonces uno se pregunta, bueno, y si son 6.900.000 niños los del sistema público, pues ¿cómo están estudiando si el 50% de la gente no tiene computadores y no tiene conectividad? Y en lo rural peor, en lo rural tiene conectividad y acceso a computadores el 9.4% de la población. Y así, entonces hay una crisis impresionante en todo el tema económico y demás. Las empresas pequeñas que se han arruinado, bueno, sin que hubiese realmente un programa hacia las MIPYMES
que son las que generan el 96% de los empleos en el país. Por otro lado, el tema de la violencia, que no lo reitero más, pero que ustedes lo conocen, el tema de cómo se manejó la protesta social antes de la pandemia y después de la pandemia. Ustedes vieron la sentencia de esta corte, yo soy uno de los abogados de las acciones de la corte, pero ¿qué le dijimos a la corte? En diciembre del año pasado, le dijimos, mire, durante las protestas de estos meses, 1.600 personas fueron detenidas arbitrariamente con los famosos traslados de protección, más de 500 personas fueron heridas, mutiladas en las protestas, por lo menos 22 chicos les sacaron un ojo, o sea, con disparos de francotiradores a los ojos. Yo represento algunos casos de ellos. Y obviamente, pues, se disolvieron muchísimas protestas pacíficas que eran intocables desde el punto de vista constitucional y desde los protocolos de manejo de las protestas. Y obviamente hubo toda una estigmatización. Recuerden ustedes que el día anterior al 21 de noviembre hubo 37 allanamientos, hubo declaraciones públicas de comandantes de la policía diciendo que 21 universidades estaban tomadas por el ELN. Bueno, todo tipo de estigmatizaciones. Se hicieron hashtags por parte del propio gobierno, del partido también de gobierno, de que yo trabajo y que yo produzco, yo no paro, bueno, y otros hashtags de cuando fracasó el paro del 21, o la propia ministra. Todo eso se lo dijimos a la corte, le dijimos, mire, están matando a la gente, haciendo uso arbitrario de la fuerza, mataron a Dylan Cruz, están utilizando armas químicas, están utilizando todo este tipo de cosas, hay violencia, están deteniendo a la gente, hay represión, no están garantizando el derecho a la protesta. Y bueno, producto de eso, casi un año después, bueno, ahorita 8 meses después de presentada la tutela, 9 meses después, pues, y después de haber ocurrido los nuevos homicidios en el marco de las protestas del 9 de septiembre, pues esto se pone otra vez en la palestra pública, que es lo que le da una característica al gobierno de autoritario. Cuando nosotros decimos que el gobierno de Duque es autoritario, es por la forma como usó la pandemia para gobernar, la forma como desoyó el Congreso. El Comando Nacional de Paro jamás se ha sentado con el gobierno a negociar. Se sentaron a mirar cómo lo hacían, cómo lo hacemos, no pasaron de ahí, no pasaron del nombre de la mesa. Entonces, nunca se ha negociado nada. La violencia contra las mujeres también es otro tema muy fuerte que también se agravó, según las denuncias de la Fiscalía, como en un 80% más de las denuncias por violencia sexual y demás. El plan de desarrollo fue terrible también en este gobierno, aunque se lo evaluamos más en el año anterior, pero todo lo que se hizo con el plan de desarrollo, todo el tema de las doctrinas de seguridad con los enfoques de enemigo interno, todas las operaciones ilegales de inteligencia, todo lo que se hizo con esos batallones de ciberinteligencia, contrainteligencia, bajo la nueva óptica de la fuerza pública. O sea, si ustedes recuerdan cuando se denunció al general Nicasio, que duró un año, él lo nombran en diciembre del 2018 y se cae en diciembre del 2019, precisamente dentro de ese año de tanta movilización y protesta. Pues si bien es cierto, salió el general Nicasio y salieron otros generales, pues lo cierto es que lo que él había ordenado se hizo. ¿Qué era lo que habían ordenado? Que iban a aumentar las bajas, o sea, los muertos, que había que duplicar las cifras de bajas y demás, que por eso muchos oficiales denunciaron, porque los que filtraron eso fueron oficiales de las fuerzas militares, al New York Times, a Semana, donde les decían, bueno, nos quieren poner a hacer falsos positivos otra vez. Ese era un componente.
El otro componente era el de bajar la certeza operacional del 85% al 60%, lo que implica hacer operaciones donde pueden morir civiles. Es decir, un 40% de probabilidad de afectar población civil. Y vinieron los bombardeos de los niños, vinieron, bueno, muchas otras cosas, lo que están haciendo con las erradicaciones forzadas violentas, y que han ocurrido masacres, muertos, heridos, desplazados, bueno. Y el otro tema era aliarse con grupos armados para mejorar las operaciones, o sea, apoyar a los paramilitares, que es lo que ha venido pasando en las zonas de operaciones que se llaman ahora, pues, zonas futuro, que es ayudar a paramilitarizar. Uno lo ve en el Cauca, yo no sé ustedes cómo lo perciben, pero uno dice, bueno, el Cauca está lleno de ejército, policía, pero está lleno de grupos armados, pero siguen matando a los líderes, y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Insisto en los escándalos de la ñeñe política. Bueno, yo tengo ahí una lectura de que el megaproyecto más grande que tiene este país es el narcotráfico, y solo se tratan de atacar los dos extremos débiles de la cadena del narcotráfico. Si ustedes recuerdan, el primer decreto que sacó Duque con bombos y platillos fue el de criminalizar los consumidores, que fue el famoso decreto para incautar la dosis mínima, imponer multas y perseguir a los pelados. Para el caso de Bogotá, pues si un pelado está fumando marihuana en el Parque La 93, pues es un consumidor recreativo, pero si está fumando marihuana en Ciudad Bolívar, en Bosa, bueno, en Usme, en cualquier parte, pues es un jíbaro, es un ladrón, es un delincuente. 350.000 multas se lograron imponer con ese decreto. Nosotros lo demandamos al Consejo de Estado con otras personas, y la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ya tumbaron todo el decreto. O sea, ni se puede incautar la dosis personal, ni se pueden imponer multas. O sea, ya no puede la policía andar persiguiendo a los jóvenes. Y por el otro lado, pues en vez de implementar los PNIs y los programas de sustitución, pues se le priorizó el tema de la erradicación forzada violenta, con la intentona de las aspersiones aéreas, que también hemos logrado con muchas organizaciones parar eso a partir de tutelas, y pues está frenado, no está parado, pero está frenado, digamos, un poco. Entonces, digamos que todos esos componentes hacen parte del autoritarismo de este gobierno, de cómo hace el gobierno todo el tiempo las cosas mal. El autoritarismo también se expresa en cómo el gobierno trata de cooptar los órganos de control. Pone la ministra de Justicia, que nunca dio aclaraciones de la masacre de la Modelo en marzo, en medio de la pandemia. Recuerdan ustedes un paro en Bogotá de los presos, y mataron 23 y hirieron a 8. Y luego pues la nombran de procuradora, el defensor, que también viene pues de sectores del gobierno, el fiscal general. Todo eso son también indicios, el desacato a las decisiones judiciales por el tema de la detención de Uribe, el propio presidente, todos los ministros, la bancada de gobierno, todos atacando las cortes. Todo eso hace parte de lo que yo perfilo, o lo que nosotros perfilamos en el informe como un gobierno autoritario. El regreso a la guerra es también lo mismo, ¿no? Es frustrar la paz para regresar a esos escenarios de violencia, con todos los números que ustedes los pueden ver en el informe, que yo no los voy a referenciar acá, porque, bueno, son también cifras diferenciadas, si son de Naciones Unidas, si son de la Defensoría del Pueblo, si son de las ONGs, si es de Paz, si somos defensores, pero ahí están las cifras, ¿no? Entonces, ese rostro de la guerra, con la pandemia y con la pobreza, pues lo único que evidencian es un retroceso en general en la situación del país. Todas las alertas, 19 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, diciendo que en el 46% del territorio hay riesgos para los líderes sociales, por el reposicionamiento de grupos armados, de grupos ilegales, ¿no? Entonces todo esto nos pone en esa, digamos, escalamiento de la guerra, y en esa imposibilidad de paz.
El gobierno pues aumenta su militarización, y cree que hacer presencia del Estado en las regiones es mandar más militares. Lamentablemente pues las guerrillas se han recompuesto en algunas zonas del país, y todo eso pues lo que hace es meternos en un escenario peor. En materia internacional, pues el gobierno se alineó más obviamente con las órdenes de Donald Trump en todo el tema de echar por la borda el proceso de paz con el ELN, y en todo el tema de la guerra contra las drogas, y en todo el tema de traer tropas extranjeras, y en el tema también de tratar de utilizar a Colombia como una especie de plataforma para intervenir en la región, sobre todo para tumbar el régimen venezolano. No estoy diciendo que sea un buen régimen, lo que sea, lo que estoy diciendo es que usan a Colombia y Colombia se presta para las dinámicas de Estados Unidos allí. Y bueno, eso trae también una cantidad de líos para Colombia, 2 millones de venezolanos que dicen que están desplazados en Colombia, que era un fenómeno para el cual los colombianos no estábamos preparados tampoco, que obviamente no ha habido una política pública para atender esa cantidad de población que ha ingresado de manera muy rápida al país, y que tiene que ver obviamente con la crisis tan impresionante que hay en Venezuela. Entonces, esas son como, a grosso modo, pues como unas líneas de lo que ha sido la caracterización del gobierno de Duque y su agudización de la violencia en el país. Se han puesto, la pandemia ayudó a poner en evidencia esas profundas desigualdades y ese talante autoritario. Muchos soñamos que de pronto Duque se desmarcara del uribismo, de ese talante autoritario del presidente, pues Duque, pero a través de la influencia del expresidente Uribe, del partido de gobierno. El Estado ha sido un Estado corporativo capturado o sea, este gobierno es lo que es el uribismo. El uribismo tiene fuerza porque logra representar los intereses de las multinacionales, de los gringos, del empresariado, pero también de la ilegalidad, o sea, de los capitales mafiosos, narcotraficantes. Entonces, de alguna manera, este Estado está capturado, no gobierna para el bien del país, sino para el bien de esos actores económicos nacionales, transnacionales, y para beneficiar pues a los narcos. Por eso cualquier tema de legalización de drogas o de un manejo diferente, o implementar el acuerdo de paz, que no era nada revolucionario, era simplemente hacer desarrollo rural para que esas 400 o 500.000 familias que siembran coca siembren productos diferentes. Y entonces esa pobreza también pues ha traído mayor deforestación, mayor retroceso en los derechos, y pues el Congreso lamentablemente no ha tenido la capacidad de ejercer el control político esperado, y las Cortes pues también han estado lentas, sobre todo la Corte Constitucional, frente al tema de los decretos y de resolver la situación sobre todas las medidas que tomaba el gobierno. Bueno, hay muchas propuestas desde lo social. Yo creo que el informe recoge propuestas como lo de la renta básica, el tema de la conectividad como un nuevo derecho que hay que colocar hoy en día. También cómo hacer para neutralizar los abusos de la fuerza pública, desmontar los paramilitares. Bueno, hay muchas propuestas para tratar de superar esto, pero yo creo que lo que se van a venir son 2 años de muchísima movilización, y que en el marco de eso es que nos vamos a mover. Movilizaciones impresionantes desde todos los sectores que de alguna manera pues se sienten afectados con las políticas de este gobierno, con las actividades
legales e ilegales que hace el gobierno, sus políticas de seguridad, bueno, las políticas también de los modelos extractivistas, todo lo que viene pasando. Yo creo que ese matrimonio perverso que tiene el gobierno también con sectores mafiosos, pues está jugando muy, muy duro en los territorios con el tema de los asesinatos de los líderes en las zonas cocaleras o en las zonas de influencia de rutas de narcotráfico y demás. Y eso pues se va a agudizar seguramente con cómo está la situación. Nosotros reconocemos la urgencia de la paz, la urgencia de aplicar lo de la reforma rural integral o desmantelar los paramilitares. Bueno, hay muchas propuestas, pero no sé, sentimos que este gobierno no le va a dar salidas a eso y que este gobierno va a seguir con su línea autoritaria y que vamos a tener que pues seguir impulsando y promoviendo la implementación de los acuerdos, pero más a la brava que por vía de un diálogo político con el gobierno. Está muy en riesgo la construcción de paz territorial. La gente tiene mucho miedo también en muchos territorios por toda la presencia de grupos armados. Y bueno, yo creo que ese sería como un panorama muy, muy general, pero de verdad les invito a que miremos el informe, pues ya más tranquilamente, que ustedes lo analicen con sus diferentes pues capítulos que tiene, cifras que muestran un poco pues cómo en este gobierno hemos retrocedido bastante respecto a la posibilidad de tener una mejor inclusión social, de construir la paz, de garantizar pues que la gente tenga más dignidad. Y el presidente, a veces a mí me preocupa que el presidente lo veamos como un tonto, como un títere, ¿no? Pero yo creo que el presidente es totalmente responsable de lo que ha pasado, de afectación del Estado de Derecho, bueno, de todo lo que ha hecho. Es decir, no, tú que no es ningún tonto, o sea, bien es cierto, se deja manipular y por todos estos sectores, pues lo cierto es que es totalmente responsable como jefe de Estado de la agudización de toda la situación de derechos humanos y de violencia en el país. Por supuesto, nosotros lo que más enfatizamos pues es el tema de la violencia, pero si uno mira los derechos económicos, sociales y culturales, todo el tema alimentario, todo el tema de educación, todo el tema de salud, todo el tema de empleo, que son temas estructurales, pues están en crisis también. Y obviamente no sabemos cómo vamos si no hay un plan para salir de esa crisis, pues no sabemos tampoco cómo va a evolucionar la situación. No necesariamente que haya una crisis nos va a llevar a un mejor gobierno en el 22 o a unas mejores elecciones en el 22. Algunos creen que entre más palo le dan a la gente vota mejor o lo que sea, pero la historia muestra lo contrario, ¿no? Que a veces los gobiernos tiran más o la gente más hacia el autoritarismo, hacia el miedo. Y este gobierno quiere gobernar sobre el miedo, como siempre la derecha ha gobernado sobre el miedo. Y la pandemia era miedo, ¿no? Y por eso ellos se fortalecieron, mientras nosotros como movimiento social, como organizaciones, como sociedad civil nos debilitamos en la medida en que la pandemia pues trae el mensaje del miedo y no el mensaje de la esperanza, del cambio, de la transformación. Están dadas todas las condiciones para que pudiésemos cambiar en el 22 mirar hacia otra parte. Es decir, hoy más que nunca estarían todas las justificaciones de por qué el uribismo no puede mantenerse en el poder. Es que son 20 años. Si ustedes miran, fueron 8 años de Uribe, luego nos puso a Santos. Santos al final, pues afortunadamente
se desmarcó, Duque, otra vez la continuidad. Y si en el 22 Uribe sigue poniendo presidentes, pues no sé, estaríamos condenados a perpetuar pues la impunidad, a perpetuar la violencia, a perpetuar la inequidad social. Y ahí tenemos pues una tarea también social y política muy fuerte, cómo lograr, si se avanza en los procesos de movilización, cómo acumular energías, sinergias de cara al 22 y a posibles cambios en el mundo de lo político. Podemos tener los congresistas que queramos. Con Oscar estuvimos allá y uno grita y hace escándalos y hace debates de control político y eso está bien, pero eso no cambia. O sea, si no somos gobierno, no vamos a poder hacer un plan de desarrollo o una reforma tributaria democrática o pues gobernar para la gente. Es decir, se necesita realmente gobernar para poder cambiar una realidad tan terrible como la que nos va a dejar este gobierno, con nuevamente escenarios fuertes de violencia, de exclusión y de mayor pobreza en el país. Entonces, pues, ni hablar de los derechos laborales, bueno, todo lo que uno coja, la verdad la situación está grave. Pero es un escenario de oportunidad, yo insisto. O sea, la situación es grave, pero si pudiésemos remontar esta situación y tratar de no dejar avanzar, que en estos 2 años siguientes, o sea, ya se perdieron 2 años. Y pudo ser peor porque ellos llegaron con proyectos de reformas constitucionales, con una cantidad de cosas que no pudieron hacer. Pero van a tratar de hacer hasta lo imposible para seguir hundiéndonos en una crisis de violencia de cara a volver a ganar las elecciones en el 22. Pareciera que ese es el plan. Bueno, entonces yo les agradezco la invitación y me gustaría que ustedes también, pues yo veo que aquí hay gente muy competente, muy inteligente, que conoce el país, que trabaja muchos de estos temas también a los que he hecho referencia, porque igual, pues yo no digo la verdad, yo estoy dando un punto de vista a partir del informe que se publicó, pero pues no es el único punto de vista y no necesariamente es el punto de vista correcto. Lo que yo insisto es que tenemos que remontar esta situación y no tratar de que no se pierdan todos los 4 años de este gobierno. Muchas gracias, profesor Alirio Uribe. Pasamos ahora sí a la parte de preguntas y entonces vamos a hacer 3 preguntas seguidas para que tome nota, profesor. Va a preguntar primero el ingeniero César Muriel, luego el doctor Walter Aldana y Luis Ernesto López. Entonces tiene la palabra César Muriel. 30 segundos. Gracias, muy amable. Un panorama muy desolador el que se ve en el país hoy. Yo quisiera saber la opinión suya, doctor Uribe, respecto de la propuesta que ha lanzado el senador Roy Barreras a raíz de la llegada de Mancuso y de Jorge 40 de nuevo al país, y en razón a que el uribismo ve pues que se le viene una negra noche encima, y el senador Roy Barreras pues tira como un neumático, tratando pues de encontrar un camino medio para que las verdades no atropellen más la institucionalidad del país, según palabras de él. Yo quisiera saber su opinión, doctor Uribe. Gracias, muy amables. Sigue el compañero Walter Aldana. Tiene la palabra. 2 temas rápidamente, Alirio. La primera, ¿cómo explicar esa declaración del presidente Duque de que se acatan los fallos, pero se pueden discutir y corregir las fallas? Es la primera. Y la segunda es, ¿qué significaría la declaratoria de un estado de conmoción interior que ha denunciado el día de hoy el senador Iván Cepeda? Gracias. La tercera pregunta, y con eso arranca el profesor Alirio a responder, la hace Luis Ernesto López.
Sí, muy buenas noches, doctor Alirio. Gracias por esas reflexiones. A ver, uno de los elementos que nosotros miramos acá en el Cauca es no solamente esa alianza entre esos grupos armados y que hacen parte inherente de grupos paramilitares, sino que uno alcanza a prever que también existe alianza con amplios sectores de las fuerzas militares, de la fuerza pública. Por eso ellos andan como Pedro por su casa. En ese sentido, ¿ustedes cómo evalúan esa tesis que muchas veces nos aterroriza a todos? ¿En qué capacidad estaría la fuerza pública y en particular la policía de presionar inclusive una salida militar, un golpe de Estado ante la posibilidad de un eventual avance de fuerzas democráticas en la constitución de un gobierno de unidad popular como nosotros lo estamos planteando? Creo que es algo que nos preocupa a todos y sería interesante conocer su opinión. Muchas gracias. Gracias, profesor. Tiene usted la palabra. Fíjense que todas las preguntas, sobre todo las primeras, están muy relacionadas con el tema de la justicia, ¿no? Y yo diría que eso tiene una explicación porque históricamente en Colombia ha sido un poco la justicia y las cortes las que tratan de ponerle frenos al gobierno. O sea, la pelea del uribismo con las cortes no es de ahorita. Ustedes recuerdan cuando la parapolítica, cuando Uribe salía por televisión a decir que los magistrados de la corte eran mafiosos, narcos, corruptos, no sé qué, bueno, cuando lo chuzó, cuando persiguieron la Corte Constitucional por el tema de que no permitió lo de la tercera reelección de Uribe. Bueno, siempre han tenido esa intención. El primer acto legislativo, cuando hizo ese pequeño plebiscito Uribe, querían suprimir la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, bueno. Vamos que ellos siempre han estado en pelea, lo de la Corte Única, siempre han estado en pelea con las Cortes. Las decisiones que hubo sobre el proceso de paz, las objeciones a la JEP, siempre han sido las Cortes como las que terminan siendo un poco el salvavidas en épocas de crisis, porque el Congreso termina o anulado o cortado en muchos escenarios, o comprado, también por temas de corrupción y demás. Entonces, cuando Roy habla del tema de la verdad y la necesidad de que, yo creo que lo que pretendía el sistema integral era precisamente que nadie fuera a la cárcel, que más bien pasáramos la página de la violencia, que se dijeran las verdades desde las guerrillas, desde los militares, como en su momento se pensaba también con la ley de justicia y paz desde los paramilitares, y que todas esas verdades garantizaran reconciliación y garantizaran no repetición, y que a mayor verdad, menores penas y verdades plenas para que hubiesen penas restaurativas, y todo esto se hizo, y yo creo que Roy pues sigue un poco mandando ese mensaje. Yo lo que creo es que Jorge 40 pues llegó pues con 35 condenas, llegó con expulsado de la JEP, de Justicia y Paz, y bueno, yo no sé, no veo por ahí un atisbo de que se vaya a despejar verdad por ese lado. Mancuso alcanzó a dar 200 versiones en Justicia y Paz, 260 dicen otros, bueno, no sé realmente cuántas sesiones o cómo las están contando, pero si hubiera querido aclarar cosas, pues lo hubiera podido haber hecho ya. Entonces no sé hasta dónde pues estos paramilitares puedan ofrecer verdades diferentes, pero obviamente hay preocupación de los temas que nunca han salido. No ha salido el tema de la paraeconomía de manera clara, no ha salido el tema de los vínculos con los políticos a otros niveles, con los militares a otros niveles. Si bien es cierto, hubo más de 16.000 compulsas de copias de Justicia y Paz por personas que nombraban, empresas que nombraban, mucha gente, pues eso no se ha investigado. Entonces, pues sí, seguimos insistiendo en la posibilidad de que esas verdades plenas nos permitieran pasar las páginas. Desde el punto de vista de los jueces en Brasil, del Lavallato y demás, la verdad plena y la verdad efectiva es aquella que permite desmantelar el grupo criminal.
Entonces, obviamente, aquí cuando estamos hablando de esa mistura de mafias, paramilitares, narcos, despojadores de tierras, todo eso, pero además militares y policías que han estado de la mano con estos grupos ilegales, pues desmontar todo eso es bastante difícil. Es más fácil desmontar una guerrilla, un grupo armado ilegal, pero cuando es el Estado mismo que está inmerso en eso, las instituciones, nosotros hablamos de depurar la policía, depurar el ejército, pero ese es el desafío que tenemos, no hemos logrado hacer eso. Creo que el presidente pues ha hecho carrera en atacar los fallos, por eso yo insisto en que hay que apoyar las cortes. Por supuesto que Duque no está contento con que su decreto estrella que mencioné acá para el tema de la criminalización de los consumidores de drogas, que lo tumbó tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, o que la Corte Constitucional esté tumbando muchos de los decretos de la emergencia económica, o que le hayan metido a su jefe político preso y que esté preso allá, así nunca haya estado preso, pero digamos formalmente allá en el ubérrimo. Pues todo eso lo tiene muy sentido Duque. Y Duque, pues cuando la Corte Constitucional dijo que las objeciones no eran válidas a la JEP, etcétera. Y es ahí donde yo siento que cada vez nosotros más como sociedad civil, y es a lo que los invito, tenemos que rodear a las cortes. Si ellos quieren mañana hacer una reforma judicial, o quieren hacer un plebiscito, todo lo que hagan va a tener que pasar por la Corte Constitucional. Entonces, creo que yo me sigo reivindicando con las cortes, bueno, que hay que defender esos fallos judiciales. No solamente el fallo que Duque dice que hay que leer es los salvamentos de voto, que es lo de la protesta, sino también los otros fallos, los fallos de las erradicaciones forzadas, los fallos de las aspersiones, bueno, muchas sentencias que están ahí. Por supuesto que se ha dicho, por ejemplo, que para poder hacer la erradicación forzada y las aspersiones sin límites hay que decretar la conmoción interior. O que para tomar ciertas medidas, de hecho yo diría que de facto hubo una conmoción interior. Porque muchas de las medidas de aislamiento social y demás, el presidente Duque, o sea, cuando yo hablo de que Duque expidió 164 decretos, no estoy diciendo que los 164 decretos eran de emergencia económica, sino que fueron decretos ordinarios que desde mi punto de vista eran más de conmoción interior. O sea, cuando tú tomas medidas de policía para aislar la gente, para encerrarla, para que no salga, para que no se mueva, esas son medidas más de conmoción interior. Pero el gobierno nunca declaró la conmoción interior, pero desde mi punto de vista sí tomó medidas policivas y demás para restringir derechos y libertades, movilidad, usando la conmoción interior. ¿Cómo expidió decretos para el 21 de noviembre del año pasado sobre temas de protesta? Entonces, no ha declarado nunca la conmoción interior, pero sin duda que si uno hace un análisis juicioso de muchos de esos decretos que expidió Duque, tenían naturaleza de decretos de conmoción interior. Por supuesto que una forma de saltar por encima y patear la mesa sería decretar una conmoción interior, pero vuelvo a las cortes. La declaración de conmoción interior, las medidas de conmoción interior, todas tendrían control automático de la Corte Constitucional. Por eso creo que el presidente no pasó esos decretos que yo digo que eran de conmoción interior por la emergencia económica, porque con mayor razón se los hubieran tumbado, y dos, para que no pasaran por la Corte Constitucional, porque si son decretos ordinarios, pasan es por el Consejo de Estado y no por la Corte Constitucional. No sé, a mí me parecería absurdo, me parecería muy estúpido, pero bueno, este gobierno todo lo hace mal. Entonces, no me extrañaría que pudiera apelar a la conmoción interior, pero yo no lo veo. Aunque haya sectores uribistas, congresistas de la bancada de gobierno, que hayan hablado de eso, yo no creo
pero puede pasar, o sea, que para acelerar cosas, y claro, podría decir que las masacres, que los asesinatos, que podría utilizar la crisis que yo describí en el informe de los 2 años para justificar una conmoción interior. Pero no creo que lo haga, y si lo hace, creo que la Corte le va a tumbar eso. O sea, va a quedar peor, que es lo que yo creo que le van a decir en la Oficina Jurídica de Presidencia. No declaramos, tomamos unas medidas y luego nos tumba toda la Corte y quedamos como un cuero, ¿no? Entonces, eso puede pasar. Lo de la fuerza pública de los paramilitares, pues, y la policía y la corrupción y todos estos temas, pues yo creo que eso no es nuevo, yo insisto. Duque llega a la presidencia el 7 de agosto, todo el Centro Democrático empieza a presionar lo que cambie la cúpula militar, la cambia en diciembre, en enero hacen la primera reunión de los estados mayores de las fuerzas militares con Nicasio Martínez. Nicasio Martínez trae el vademecum que no voy a repetir, y uno de los componentes era aliarse con grupos ilegales para mejorar las operaciones. Eso es lo que están haciendo. El que se haya hecho, o sea, ahí Nicasio fue un fusible, y por eso no lo destituyeron ni lo llamaron a calificar servicio como a otros generales, sino que él renunció por motivos familiares. Entonces, son lo que llaman ellos los oficiales fusibles o los hombres bomba, que llamaban en la operación Bastón, que es cada vez que se quema un man de esos, pues lo queman y luego pues le dan trabajo por otro lado, o lo premian, o lo mandan a una embajada, o de agregado militar en alguna parte, bueno. Pero los queman porque están haciendo actividades ilegales. Entonces, yo diría que mucha de la información que utilizan los grupos paramilitares en los territorios viene de la fuerza pública, que eso siempre ha pasado, es decir, cuando uno en Justicia y Paz interrogaba a los comandantes paramilitares o los patrulleros o los mandos medios, ¿y usted por qué mató a tal persona? Ah, no, porque ese era un guerrillero, no sé qué. Pero si decía que era un sindicalista, dice, no, pero eso nos dijo el DAS, o eso nos dijo la policía, o eso nos dijo la inteligencia, o eso nos dijo el ejército. Y obviamente cuando estamos en el tema de los perfilamientos y las chuzadas, pues es entender que la matriz de la guerra sucia es la inteligencia. O sea, la inteligencia es la que hace las listas de a quién hay que desaparecer, de quién hay que matar, de quién hay que meter preso, de qué organización es peligrosa, de qué, ¿no? La plata la paz se la gastan hasta en la presidencia perfilando los tuiteros y poniéndonos ahí la nota de si somos amigos, si somos enemigos, si somos neutrales, con valoraciones mensuales. En eso se gasta la plata este gobierno. O sea, este gobierno no está atacando los grupos armados, ni está atacando nada de eso. Si ustedes miran, las zonas cocaleras son las zonas más militarizadas, y uno lo que mira desde Bogotá, yo no sé ustedes allá en la región, es que ellos lo que están es cuidando el negocio, ¿no? Cuidando las rutas, cuidando la producción, dejando entrar los precursores químicos, y por eso no atacan a ningún grupo, ¿no? Entonces, o atacan a unos grupos y a otros, a unos sí y a otros no. Ese sería como mi punto de vista. Gracias. Sigue entonces en el orden de las preguntas el compañero Larry Daza. Voy a leer la pregunta antes de Larry, voy a leer la pregunta de Nancy Rojas. Ella le escribe en el chat: ¿qué pasa con las águilas negras que siguen amenazando en los territorios a los líderes sociales? ¿Por qué el gobierno nunca responde con investigaciones efectivas? Larry Daza, 30 segundos. Buenas noches, doctor y compañeros contertulios. El panorama que usted acaba de esbozarnos dice un gobierno donde todo lo hace mal, ¿cierto? Pues uno creería que, pues con esa lógica es que se está gobernando, pero si es un gobierno que todo lo hace mal, ¿por qué no pasa nada? Es decir, que nosotros como sociedades que estamos peor todavía que el gobierno, y
los dirigentes políticos nuestros, con ellos también va la mea culpa, están peor, porque con semejante panorama y semejante coyuntura, podría decir uno pues que están dadas todas las condiciones para que pase algo diferente, o pregunta, o es que no estamos haciendo algo diferente a lo que deberíamos de hacer. Esas son las inquietudes que tiene uno. ¿Qué venimos haciendo mal? Por ejemplo, otra cosa, ¿por qué nuestros dirigentes es tan difícil que se coloquen de acuerdo en torno a, por ejemplo, una campaña presidencial? Se despesan. Es ahí donde estamos, es el remolino del cual no hemos podido salir. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinión le amerita, profesor, el tema de quién gane las elecciones en los Estados Unidos? Hemos visto cómo la derecha colombiana, inclusive en la Florida, está haciendo campaña a favor de Trump. Está inclusive ya la senadora Cabal, María Fernanda Cabal, parece ser que hay una apertura de investigación en los Estados Unidos por interferir en la política norteamericana. Pero ¿qué sucedería si es Biden quien gane en Estados Unidos? ¿Eso tendrá alguna influencia directa en el tema electoral en Colombia para el 2022? Muchas gracias. Profesor, el micrófono. ¿Hay más preguntas o arranco ya? Sí, ya puede arrancar con esas preguntas. Bueno, esperemos un momento, profe. Aquí hay una pregunta más de José Fernando Quintero Gil. José Fernando, tiene la palabra. Y con ella cerramos. Y con ella... Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Doctor, concretamente una pregunta sobre un grupo de ciudadanos y agricultores, campesinos en zonas al sur del Cauca y Costa Pacífica. Hace más de 10, 13 años presentaron una demanda, una acción del grupo sobre los perjuicios por las fumigaciones con glifosato en estos municipios. Y supuestamente pues el expediente está en un juzgado de Popayán. La pregunta es, bueno, ¿por qué tantos años y ya quieren otra vez fumigar? Y eso no se mueve, eso no anda. Es que hay una intencionalidad ahí en esos sectores de la justicia no permitir que esas demandas anden y se materialicen. Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, sí, varias cosas. Bueno, primero sobre lo de las águilas negras, pues la Defensoría es la que más ha investigado y la que más ha hecho estudios sobre el tema y ha llegado a la conclusión de que las águilas negras no existen, sino que es más como una marquilla, una chapa que utilizan muchos grupos, entre ellos grupos de la fuerza pública para estigmatizar y perseguir. De hecho, cuando estábamos con Oscar ahí en el Congreso, yo hice un debate sobre este tema del paramilitarismo. Había un correo de las Águilas Negras que llevaba 8 años el mismo correo amenazando a todo el mundo. Sí, el mismo correo electrónico que de Águilas Negras, no sé qué vainas. 8 años amenazando a la gente, o sea que pues, no hay ninguna investigación ni nada de eso. Entonces, desde mi punto de vista, a mí cada vez que me dicen águilas negras, yo digo inteligencia militar, inteligencia policial. Según la zona, yo lo asocio inmediatamente más a fuerza pública que incluso al grupo armado ilegal que apoya a la fuerza pública. Sobre el tema de por qué no reaccionamos, o sea, yo creo que este año fue un año muy difícil. Por un lado, porque en todo caso, pues este año cuando nos encerramos, si calcule, los que teníamos trabajo y podíamos teletrabajar y podíamos seguir haciendo cosas, nos afectamos o nos deprimimos, calculen ustedes la cantidad de gente sin empleo, sin medios de subsistencia, sin poder salir a hacer sus cosas en la calle, sus ventas, los comerciantes con los locales cerrados, bueno, todo el mundo. La verdad es que aquí la gente es muy buena. Yo me imaginaba los asaltos a los supermercados, a los cajeros electrónicos, la gente, pero no, la gente se metió a la casa a aguantar hambre, o sea, perdónenme que lo diga así, pero
pero yo siento que la gente es muy paciente, o sea, que la gente es realmente muy buena. Y la gente se deprimió, se aisló, y la gente no visitaba a la abuelita, a la mamá. Bueno, aquí en Bogotá hay mucha gente que vive sola en sus apartamentos, y todo el mundo se cuarentenó y desde mi punto de vista, eso le dio una ventaja todo este año al gobierno impresionante, porque la gente, o sea, ¿qué era el poder que teníamos? Pues protestar, no trabajar, salir a la calle. Y lo que la gente quería era salir a la calle, pero tener vida social, y lo que la gente quería era trabajar, porque estaba sin ingreso. Entonces, obviamente, yo creo que por lo menos en lo que fue este año, ese tema de la pandemia sí nos afectó muchísimo como movimiento social. La gente no quería hacer un plantón ni con capuchas, ni con... todavía la gente no quiere salir a la calle. Entonces, obviamente, eso nos afectó. Y obviamente hay que reconocerlo como tú lo planteas, que estamos divididos, los sectores de izquierda. No logramos, pues hemos hablado de un bloque histórico, hay algunas reuniones que se están dando para hacer un programa de cara al 22 entre los diferentes sectores digamos, de centro y de izquierda, para mirar si fuera posible un poco lo que planteaba de la calle, lo que planteaba, bueno, mucha gente, Cristo, Petro, bueno, los verdes, el polo, y se ha hablado de eso, de tratar de generar un bloque histórico de cara no a ganar las elecciones en el 22, sino de tener un proyecto a 20 años con un horizonte político, con un programa, tal vez esa podría ser una ruta correcta, porque la burguesía de este país nunca ha tenido un proyecto de país diferente a saquear, robar y defender los intereses de la banca, los intereses de los azucareros o los intereses de X o Y sector empresarial, pero no defender realmente una visión de país que eso es un problema porque no hemos tenido una burguesía ni siquiera que tenga un proyecto nacional, sino que lo que diga Trump, lo que digan los gringos, lo que digan las multinacionales, bueno, es terrible. Entonces, pues el gobierno lo hace todo mal y por eso es que yo insisto en que es un escenario de oportunidad realmente. Es decir, la gente está indignada con este gobierno, pero nosotros tendríamos que tener la capacidad de tener las propuestas políticas, programáticas, que posibilitaran que ese malestar se canalizara hacia un modelo de gobierno diferente. Y es ahí donde nos quedamos siempre cortos, ¿no? Y tenemos que cuidar las elecciones. Yo insisto en eso. Yo a veces creo que en el 2018 Petro pudo haber ganado las elecciones, de pronto hasta las ganó. Pero nosotros nos roban las elecciones y no nos damos ni cuenta, porque no tenemos la capacidad de monitorear las mesas de votación, bueno, todo el sistema, el software está oculto, la ñeñe política comprando votos, bueno, toda la máquina que se alineó de todos los partidos contra Petro en el 2018. Entonces, si no tenemos un plan de cara al 22, pues yo veo difícil que podemos ganar y volver a perder. Es lo que quiero decir, o sea, porque otra vez se juntarían esos sectores económicos legales e ilegales que yo sostengo representa el uribismo. Y finalmente ellos lo que quieren es hacer negocios y que no los molesten. Y entonces podemos seguir condenados a seguir en eso. Entonces esa propuesta del bloque histórico, ¿no? Más de centro, izquierda, con muchos sectores, con una agenda muy amplia, podría ser la respuesta a este gobierno que todo lo hace mal, pero que sigue perpetuándose en el gobierno. Yo siempre he puesto el ejemplo del asaltante al banco, ¿no? Ellos se pelean entre ellos, pero cuando van a asaltar al banco es fácil, o sea, el uno maneja el carro, el otro lleva la metralleta, el otro tumba la puerta, el otro abre la caja fuerte y tal, y se roba la plata y se la reparte. Los sectores de izquierda van a asaltar un banco, entonces primero no, pues no hay que asaltar los bancos porque somos honrados, ¿no?
Segundo, que el carro no, que yo lo manejo, no, que lo maneja el otro. No, no nos ponemos de acuerdo en nada, ¿no? Entonces, no hay ninguna posibilidad de... Ellos actúan como ladrones, entonces dicen, bueno, ahí está el botín y el único acuerdo es mirar cómo lo reparten y cómo llegan al poder y se reparten la torta. Nosotros actuamos en otras lógicas y entonces todo el tema ideológico y todo el tema tal y tal, y luego todos queremos estar en la lista y todos queremos ser gobierno y todos quieren ser candidatos y yo no veo cómo llegar unidos a la primera vuelta, porque yo no veo que ninguno de los otros candidatos quiera hacer una consulta con Petro. Y entonces ahí ya automáticamente llegamos divididos a la primera vuelta, ¿no? Entonces habría que llegar con... Por eso cuando se habla del bloque históricos y de un programa, pues es, bueno, lleguemos divididos, pero en la segunda nos unimos bajo este programa y bajo este bloque, o bueno, el que pase que se junte con los otros, bueno, no sé, que nadie se vaya a ver ballenas, que nadie... Pero esa es como la tarea. Y obviamente en eso sí juega Trump. Es decir, si Donald Trump llega a ganar en Estados Unidos, por supuesto que eso le allana el camino a la derecha. Es que la derechización es mundial. Si ustedes miran, hace 10 años, hace 12 años, pues toda América Latina estaba hacia la izquierda. Pues salvo Colombia, que nosotros siempre hemos estado en la mala. De pronto México, Perú, todos los demás estaban hacia la izquierda. Hoy todos están, casi todos hacia la derecha, salvo México, de pronto Argentina, bueno. Le hicieron un golpe a Evo, o sea, eso es terrible, lo que pasó con Zelaya, que no habíamos vuelto a ver golpes, así sean más light o lo que sea, pero son golpes, ¿no? Y lo que quieren hacer con Venezuela también es un golpe. Así no estemos de acuerdo con lo que hace Venezuela, el gobierno, etcétera, es un golpe. Entonces, sí juega mucho que Trump esté ahí, porque eso sí agencia la guerra acá o no. Y obviamente, si Trump se mantiene en el gobierno, pues Colombia va a tener más oxígeno la derecha para mantenerse también en el poder. Bueno, creo que hay... me planteaba el compañero lo de la acción de grupo por aspersiones. Las acciones de grupo son unas acciones muy valiosas. El problema es que valen mucho dinero. Y como valen mucho dinero, pues han hecho hasta lo imposible para que esas acciones de grupo no se materialicen efectivamente. Por ejemplo, hay un caso de Achicayá, donde ya se metieron hasta con el derecho penal, demandando los peritos, demandando por esa vía decir que ya los fallos están ganados, pero nunca los han pagado. Y ahora se metieron por el lado de que hubo fraude, de que hubo pruebas falsas, de que hubo no sé qué, y entonces empiezan las denuncias penales contra los peritos, contra el uno, contra el otro, y ya se metió ahí la Corte, o sea, ahí ha estado presente pues el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y mame gallo, y se van a pasar 100 años más y no van a pagar esa demanda. Es mi impresión. Y siguen dilatando, ¿no? Entonces ganan todo judicialmente y luego dicen que hubo un fraude y que entonces como hubo un fraude hay que hacer una investigación penal y que hasta que no se avance la investigación penal, entonces no miran si pagan o no pagan. En estos casos de las aspersiones aéreas, hay demandas de reparación directa, hay demandas en la Comisión Interamericana y hay algunas acciones de grupo. Y obviamente yo siento que están jugando a lo mismo, a dilatar esos procesos porque son demandas millonarias por los daños. Aquí fueron 15 años fumigando a la gente con desplazamientos, con daños en la salud, daños en los ecosistemas, con gente desplazada. Bueno, fue una guerra química, ¿no? A mí me han dicho que por qué no presento un caso sobre aspersiones a la JEP como crímenes de guerra por el tema de las aspersiones aéreas. Porque además no era solamente glifosato, eso tenía una cantidad de acelerantes y cosas más parecidos en algunos escenarios al NALPAN, al que usaban en Vietnam. Entonces,
para mí esa es la explicación. Entonces, hoy a mí como abogado, si alguien me habla de una acción popular, yo le digo, no, no me le meto. Ahorita que demandamos a Ríos Vivos toda la afectación por la represa y eso en Antioquia, demandamos por reparación directa. Dijimos, es mejor coger un grupo pequeño de gente afectada, que meternos en una acción de grupo que si la ganamos nunca la van a pagar o nunca lo van a cumplir. Bueno, Alirio, quiero agradecerte esta última parte de esta tertulia. Intenta reconocer algunas opiniones que has dado y después cierra. Quisiera iniciar diciendo que el Techo Común es una plataforma de derechos humanos con más de 800 organizaciones. Hay un informe reciente que se cruzó pues con el día de los asesinatos por parte de la policía en Bogotá, que Alirio amablemente nos plantea enviárnoslo para ser distribuido a todos a través de los correos electrónicos. O sea que quien no esté en el correo, en este chat, coloca por favor su correo. Retrocedimos a escenarios de violencia, hay 64 masacres. La pandemia fue una gran oportunidad para que el presupuesto se volviese dinero de bolsillo del Ejecutivo. La concentración de poder en el Ejecutivo, 164 decretos, potenció eso la corrupción, 60 billones de pesos movidos en su mayoría en las EPS, 0.96 billones en el sistema de salud real. Hay más de 5 millones de desempleados, el 50.8% en los hogares urbanos tienen computador y wifi, y el 9.4% en lo rural. La crisis es una crisis de salud. Las microempresas que generan el 96% de los empleos en el país no recibieron los apoyos del gobierno, lo que sí recibieron las empresas grandes. Y se plantea como la tutela sobre la cual falla la honorable Corte en relación a el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública, valga la redundancia, es a partir de una tutela presentada en diciembre del año anterior, donde se argumenta que más de 1.600 personas fueron apresadas, 500 personas heridas, más de 22 personas afectadas en sus vistas, y el uso de armas químicas, asesinatos, heridos, etc. El elemento central, el centro del repollo, Duque, autoritario como en la pandemia logra utilizar el miedo que nos generó a los habitantes, a los ciudadanos, y aprovecha para hacer todo este tipo de cosas. El 80% de aumento de violencia contra las mujeres. En el Cauca está claro, más de 7.860 efectivos de la fuerza pública y andan como Pedro por su casa los sicarios. El consumo y los pequeños cultivadores en esa cadena del narcotráfico terminó siendo el tema que el gobierno ha castigado, porque la otra parte tiene que ver con los precursores químicos, con los permisos. Alirio, hay 20 gasolineras entre la cabecera municipal de Argelia y el Plateado. Las conozco, las he contado. Y también 19 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. El gobierno aumentó. El gobierno tiene dos aspectos para enfrentar el tema de la crisis que tenemos. Uno tiene que ver con las famosas recompensas, esto parece el lejano oeste, y dos, el aumento del pie de fuerza. Alguna vez la ministra del Interior planteó acá en el Cauca, ¿qué estamos haciendo mal? En un consejo de esos inservibles de seguridad, digo, ¿qué estamos haciendo mal? Y entonces se le ocurrió que había que aumentar, ¿cierto?, las recompensas y traer más efectivos de la fuerza pública. En el terreno de lo internacional, con Trump, pues alineados en el tema de las drogas, pero no en la corresponsabilidad de las drogas, sino en el tema del castigo pues, a los pequeños y pequeñas productoras de hoja de coca, marihuana y amapola, que dice el Acuerdo de La Habana, y obviamente enfilados contra Venezuela, de quienes tenemos más de 2 millones en nuestro país, y quienes nos abrazaron y nos dieron su apoyo también a más de 3 millones de colombianos en algún momento allí. La pandemia
demuestra el talante autoritario del uribismo, se acatan los fallos, pero se pueden discutir y corregir las fallas. Fue una pregunta que te hicimos porque nos interesaba mucho la opinión sobre ello. Las propuestas centradas en la renta básica, la conectividad, en el tate quieto, la fuerza pública, pero está claro que vienen 2 años hacia adelante de mucha movilización social. Hay un matrimonio mafioso del gobierno que agudiza nuestra situación, en riesgo la construcción de la paz territorial, lo vivimos, acá hay toque de queda después de las 6 o 8 de la noche, dependiendo del grupo armado que esté en los territorios, en la zona rural de nuestro departamento. Y las crisis de todas formas son escenarios de alternativas y en esa medida es fundamental, ¿cierto?, que la ciudadanía acompañe y rodea a las cortes, que son la única expresión de freno a ese ejercicio de autoritarismo del uribismo. Las cortes de justicia han enfrentado el autoritarismo del poder del ejecutivo y es fundamental, verdad plena, verdad efectiva, posibilita desmontar estructuras en el caso de negociaciones con grupos armados ilegales, pero el gran interrogante es en relación a estructuras que hacen parte de nuestra institucionalidad como la fuerza pública, ejército, policía, etc. Terminamos entonces con ese pequeño resumen de lo que nos has planteado. Queremos agradecerte, decirles a todas y a todas que el próximo jueves estará el senador Wilson Arias, un hombre bayuno, amigo también del departamento del Cauca. Darte, Alirio, los agradecimientos de verdad por habernos compartido esto. Decía el doctor José Luis Diago, rector de nuestra universidad, que estaba o está todavía conectado, que ha sido una excelente intervención y la claridad que nos has dado. Darte un minuto para que te despidas de nosotros y después abrimos nosotros todos los micrófonos y te agradecemos. Tienes la palabra. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya he hablado demasiado. Gracias por el resumen y bueno, un saludo para todas y todos y bueno, rico compartir este rato con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alirio, amigo querido.